Estimados alumnos, bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a ver el tema de instituciones que velan por los derechos humanos en Guatemala. Para iniciar, vamos a hacer un breve recordatorio de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes al ser humano. ¿Qué quiere decir inherentes? Que son derechos que vamos a tener por el simple hecho de ser humanos. Estos son derechos sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de nuestra raza, sexo y todas estas definiciones que tenemos acá, nosotros por el simple hecho de ser humanos vamos a estar protegidos bajo estos derechos. Muy bien. Como primer ente protector de los derechos humanos en Guatemala tenemos a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esta es la entidad estatal comisionada por el Congreso de la República de Guatemala para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cabe destacar, jóvenes, que esta declaración es de manera universal, no es únicamente para ciertos países. Los derechos humanos son universales. ¿Y cuáles son aquellos derechos? Aquellos que ustedes ya han visto en clases anteriores, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos ha sido comisionada por el Congreso de la República para garantizar estos derechos. La Procuraduría de los Derechos Humanos es dirigida por su más alto funcionario, quien es el Procurador de los Derechos Humanos. Esta persona va a ser la persona designada para velar por este cumplimiento. El procurador es electo por el Pleno del Congreso para un periodo prorrogable de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Es electo para 5 años y su función se puede prorrogar si así lo decide el Pleno del Congreso. Para esto necesita como mínimo 2/3 del total de votos, en una sesión especialmente convocada para ese efecto. ¿Cuáles son las funciones del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala? Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas. Cualquier comportamiento de la administración pública que pueda provocar una lesión a los intereses de las personas es menester que el procurador de los derechos humanos vele por ello. También es otra de sus funciones es investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona sobre violaciones a estos derechos. Recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo que pueda violentar estos derechos. Otra institución para la protección de los derechos humanos o que vela por la protección de ellos es el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. Es una institución no gubernamental que no pertenece al gobierno, que denuncia e investiga casos de violación a los derechos humanos que tiene su sede en la ciudad de Guatemala. La institución se originó con el propósito de otorgar servicios de asesoría legal y ser un canal facilitador para que organizaciones, grupos y comunidades elaboren proyectos en derechos humanos. Esta organización entonces fue creada para asesorar legalmente a cualquier persona que se haya sentido vulnerada en sus derechos para que pueda saber cómo proceder ante tal situación. También este grupo ha sido un canal facilitador para que diferentes organizaciones puedan elaborar proyectos en materia de derechos humanos. Otra de las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos es la Fundación Sobrevivientes. Esta es una organización no lucrativa y no gubernamental sin intereses políticos o religiosos. Provee apoyo a las mujeres, niñez y adolescentes que sufren cualquier tipo de violencia. Recordemos que la violencia no únicamente es física, sino que también puede ser violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica.
El enfoque de trabajo de esta fundación es multidisciplinario. Esto quiere decir que muchas especialidades trabajan para dar ayuda integral a estas personas. Es multidisciplinario, humano, solidario y de acompañamiento a las víctimas. Esto quiere decir que no solo les brindan asesoría, sino que también acompañan a las víctimas de violencia o de maltrato en todo el proceso. También presta atención de refugio temporal a mujeres y sus familias que viven en violencia. Otra de las instituciones que han velado por el cumplimiento de los derechos humanos en Guatemala es la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. La ODHAG, por sus siglas, ha trabajado y trabaja por promover y proteger los derechos humanos de las personas que ven amenazada su vida, su libertad e integridad, y en especial de todas aquellas personas afectadas durante y después del conflicto armado interno. Esta es una de las finalidades principales de esta oficina. En 1994 inicia el proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica REMI, muy famoso, con el cual la misma, conjuntamente con otras diócesis de Guatemala, asume un nuevo objetivo y una nueva misión, que es rescatar, reconstruir y devolver a la gente sus historias sobre violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. A través de la REMI, entonces ellos hacen una recuperación de la memoria histórica que se ha basado en reconstruir los hechos para devolver a la gente la memoria de las violaciones que sufrieron durante el conflicto armado interno. Como fruto de esta labor se hace la presentación en 1998 del informe Guatemala Nunca Más, contando con el acompañamiento de Monseñor Juan Gerardi Conedera, asesinado el 26 de abril de 1998. Abogados Sin Fronteras Canadá es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya misión es contribuir al cumplimiento de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y a la representación jurídica. Abogados Sin Fronteras Canadá es una organización que brinda apoyo jurídico a personas que están en situación de vulnerabilidad, como los migrantes o personas privadas de libertad que se encuentran en prisión preventiva que no han tenido una representación legal digna. Una de sus misiones es defender y promover activamente la supremacía del derecho, combatir la impunidad en todas sus formas y sobre todo asegurar juicios justos e igualitarios. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una asociación internacional que se auxilia del derecho internacional humanitario y este cumple diferentes funciones. Realiza visitas a los centros de detención para que los privados de libertad reciban un trato digno. Brinda apoyo a los migrantes para que sus derechos humanos no sean violentados. También facilita el inicio de microemprendimientos y actividades deportivas para personas con discapacidad física, visual o auditiva. Brinda apoyo a mujeres que han sufrido violencia física. Podemos hacer mención de otras instituciones como el colectivo Amigos contra el SIDA, que es una institución que brinda apoyo a personas con VIH-Sida y promueve la no discriminación hacia sectores LGBTIQ. ¿Cuáles son estos sectores? Son los sectores de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. La Red Iberoamericana contra la Discriminación promueve investigación y la inclusión de la problemática de la discriminación en todos los sentidos en los gobiernos de la región iberoamericana. Esta Red Iberoamericana de Organismos crea planes para poder incluir el tema de la no discriminación en cada uno de los gobiernos de toda esta región. Y por último, la asociación Gente Positiva trabaja prevención de VIH-Sida con personas afectadas directa o indirectamente por el virus. Directa porque puede ser la persona que porta el virus, o indirectamente porque tratan con la familia y con amigos de las personas positivas con este tipo de virus.
y esto se hace como promoción de los derechos humanos. Como tarea deberán investigar 5 entidades que velan por los derechos humanos en Guatemala. Deberán enviarlo al chat personal de Miss Sonia para que ella pueda proceder a calificar su tarea. Hemos llegado al final de la clase. Muchísimas gracias por su atención.